Señores, en un día muy particular estamos recibiendo gente también muy particular, muy singular para nosotros, gente que queremos mucho, algunos que permanecen en el programa, otros que estuvieron y que la actividad diaria les impide sostenerse en el programa, pero que recordamos siempre y que además lo asumimos como uno de nosotros. Me refiero a Alfonso Leza, periodista, director de Telemundo 12, integrante también de un sector de la vida de los uruguayos, el de los periodistas, que vivió de manera muy especial la época que vamos a tratar de retratar a partir de este instante, y que ha escrito libros muy valiosos al respecto. Estamos dando la bienvenida a Alfonso Leza. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien, la verdad que bien, y la verdad que muy contento de estar acá contigo, con estos amigos. Muy bien. Eber Gatto, el doctor Eber Gatto, bueno, no necesita de presentaciones, también ha escrito un libro que considero de los más provocativos, interesantes, y de los que ha procurado el equilibrio necesario como para contarnos qué fue lo que pasó en ese tiempo en el Uruguay, 4 décadas atrás. El doctor Eber Gatto escribió El cielo por asalto, que sigue siendo un libro difícil de encontrar ahora, Eber. ¿Cómo estás? No, bien, muchas gracias. También, naturalmente, contento de estar aquí, no en el programa, porque... Sí, estamos todas las semanas. El libro sí está agotado, lamentablemente se agotó. Vamos a ver si logramos reimprimirlo, hacer una nueva edición. Sí. En fin, ahí está el proyecto en ciernes. Claro, tendrías que agregar algún ayornamiento de repente, no al material que está escrito, sino de repente en estos años se han agregado algunos elementos que... 40 años después. 40 años después, exactamente. Y alguien que, por supuesto, que tiene muy claro todo lo relacionado a lo que pasó en el Uruguay y a lo que sigue pasando, a las repercusiones. El doctor Tabaré Vázquez acaba de afirmar que llegó el tiempo de decir basta al pedirnos cuentas entre nosotros. Está el profesor Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo andás? Qué lindo verte en persona. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con estos amigos. A uno le vienen recuerdos, sí, con estas conmemoraciones. Sí. Y mirándolo a Alfonso, hay un recuerdo que él no me dejará de... No desmentirá. Hace 40 años, entre otras millones de cosas, Alfonso era de Peñarol. ¿Alfonso era de Peñarol? Pero tenía muy pocos años, era muy chiquito. ¿Pero es cierto o no? En mi niñez fui de Peñarol. Me hicieron de Peñarol. ¿Pero por qué le das cuenta a un tipo que dice que es de Defensor, pero que es de Peñarol? Porque yo ya era de Defensor. Cuando era niño, sí, me hicieron Defensor. Mi madrina era muy fanática de Defensor. La casa de mi abuela era enfrente a la sede, pero después descubrí la verdad. Gerardo, que es un gran amigo, está en esa cosa que todavía no sabe bien si es de Defensor o de Peñarol. Claro, exactamente. Él, según como venga la tabla, ¿viste? Gerardo se ubica, que es un hombre muy pragmático, pero es lindo verlo. ¿Cuántos periodistas que hay hinchas de Defensor, no? Sí, hay muchos periodistas en el mundo de la cultura también. Sí. La cultura es más amplio que el periodismo, ¿no? Claudio es un desacatado, Claudio Paulillo, por ejemplo. Sí. Hincha de Defensor. Pero hay más hacia el toque, Di Candia, Raúl Ronzoni, no sé, hay una larga lista de hinchas de Defensor que están allí, que los veo, bueno, en el mundo de la cultura, Jaime Ross, bueno, hay un montón, no voy a pasar la lista ahora, pero está bien. Por suerte son unos cuantos. Doctor Eber Gatto, estaba observando algunas cosas, ¿verdad?, a propósito del golpe de Estado, del decreto, concretamente, que llevó la firma del presidente Bordaberry, de sus ministros Néstor Volentini y Walter Ravena, un comunicado que expresaba: declárase disueltas las cámaras de senadores y la Cámara de Representantes, créase un Consejo de Estado integrado por los miembros que oportunamente se van a designar, con las siguientes atribuciones: desempeñar independientemente las funciones específicas de la Asamblea General, controlar la gestión del Poder Ejecutivo relacionada con el respeto de los derechos individuales de la persona humana y con la sumisión de dicho poder a las normas constitucionales y legales
esto parece un chiste, ¿no? C. Elaborar un anteproyecto de reforma constitucional que reafirme los fundamentales principios democráticos y representativos a ser oportunamente plebiscitados por el cuerpo electoral, otra cosa que parece un chiste. Tercero, prohíbese la divulgación por la prensa oral, escrita o televisada de todo tipo de información. Atención a esto, porque yo les hablaba de un acontecimiento que ocurrió en la Universidad de la República, donde se recorrió concretamente el papel del periodismo en los tiempos de la dictadura. Yo no pude asistir, como ya les dije. Me interesaba muchísimo escuchar lo que se iba a decir a propósito de estos tiempos, pero aquí entramos en una de las etapas que realmente marcaron ese momento. Prohíbese la divulgación por la prensa oral, escrita o televisada de todo tipo de información, comentario o grabación que directa o indirectamente mencione o se refiera a lo dispuesto por el presente decreto, atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo. Se podía decir, por ejemplo, gobierno de facto, pero no se podía decir dictadura en el Uruguay. Cuarto, facúltase a las Fuerzas Armadas y policiales a adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos esenciales. Asimismo, por el decreto 465/973 de la misma fecha, se consideró comprendida en el texto del artículo primero del decreto 464/973 a todas las juntas departamentales del país, creándose en cada departamento una junta de vecinos que en lo pertinente y en el ámbito departamental tendrá atribuciones similares a las conferidas al Consejo de Estado, creado por el artículo 2 del decreto del día de hoy. ¿Cómo recordás ese día? ¿Te acordás cómo era? Era un día muy gris, yo lo recordaba hoy más temprano. Lo recuerdo perfectamente. Lo que ocurre es que me levanté tarde ese día, porque con mi señora fuimos al Parlamento la noche anterior a ver el cierre del Parlamento. Habremos ido, yo no recuerdo exactamente la hora, pero serían más de la 1 de la mañana, 1:30 de la mañana. Sí, muy poca gente había. Muy poca gente. Ya había terminado la parte oratoria cuando llegamos y asistimos a la partida de los legisladores, cada uno juntando con sus secretarios con la gente de secretaría, sus pertenencias, yéndose, algunos más rápido, otros más lentamente, en un ambiente muy sombrío, porque el edificio del Parlamento estaba con una luz muy baja, no sé la razón, y bueno, fue un momento altamente dramático. Yo no lo recuerdo con exactitud, pero pienso que nos debemos haber retirado de allí como a las 3 de la mañana, razón por la cual al otro día, que fue un día neblinoso en toda la extensión de la palabra, en definitiva me levanté tarde, pero fue un día muy angustioso y fue el ingreso a una de las grandes tragedias de la historia uruguaya, ¿no? Alfonso. Bueno, uno ya era chico, tenía 15 años, pero tenía ese bicho del periodismo, la información. Yo recuerdo, pasé toda la noche despierto escuchando las cadenas cuando empezaron la música folclórica, las marchas militares, pasé toda la noche despierto, impactado y siguiendo, tratando de informarme. Sí tengo una anécdota de adentro del Palacio que me contó Mario Faracchio, que era uno de los principales funcionarios, claro, que falleció hace relativamente poco. Querido Mario. Sí, claro. Y él me contó, él estuvo hasta que los militares, hasta el último momento, después que ocuparon, estuvo hasta el último momento. Me contaba, por ejemplo, que Vasconcellos estaba armado y quería resistir la embestida de los militares, y me contó una cosa que es muy ilustrativa, es decir, él se quedó para garantizar de que no colocaran en los despachos pruebas falsas, porque la obsesión de los militares esa noche, me contó él, y puedo decir algo muy breve, en febrero ya que tiene que ver con esto, era
encontrar en los despachos presuntas pruebas de corrupción, no sé, botellas de alcohol, de corrupción económica o corrupción moral. O sea, estuvieron revolviendo todos los despachos y él fue testigo uno por uno de esos, y no encontraron nada. De lo que buscaban no encontraron nada, porque había aquella obsesión de los corruptos. Y yo te cuento, porque además vi el documento, que en realidad toda esa discusión que hay sobre el golpe se fue en febrero o en junio. En febrero estaba en un documento que se cumplió paso a paso, estaba previsto tomar el Parlamento, y no se tomó porque el Parlamento no se reunió. Y decía en ese documento, en un apartado, buscar pruebas de corrupción, festicholas, no sé qué, Así que ya en febrero estaban obsesionados, y Faraquio me contó que efectivamente la noche, en la madrugada y la mañana del 27 de junio, esa fue una de las preocupaciones de los militares, ¿no? Claro, Mario Faraquio, que era funcionario del Palacio Legislativo, vivió muchas cosas intensas, incluso vivió el retorno a la democracia también, ¿verdad? Claro, sí, estuvo hasta hace poco, ¿no? Claro. Además, un testigo fantástico sí. de ese momento. Gerardo, ¿cómo recordás ese día? Bueno, lo recuerdo en casa con mis hermanos y mi madre, muy angustiados. La disolución de las cámaras era la crónica de una muerte anunciada, pero no dejaba de tener su dramatismo especial. El Parlamento, aún en un contexto como aquel, en donde la previsión del golpismo estaba instalada, pero la disolución del Parlamento era como, el paso final, el punto final. Era, digamos, la convicción de que se iniciaban tiempos muy complicados. Claro, ya estaba también instalada las primeras respuestas. Ya se sabía que la central sindical iba a aplicar el artículo de su estatuto que establecía que ante un golpe de Estado se declaraba la huelga general. Ya los partidos estaban en su franja democráticas. Los partidos ya estaban actuando y ya se habían anticipado. Todos habíamos escuchado aquellos discursos emblemáticos. Todos recordamos el discurso de Wilson Ferreira en aquella oportunidad, pero también hubo otros grandes discursos. Recuerdo el discurso de Diego Gambardella, citando a Brum, invocando la sangre de Brum para salpicar a los dictadores. Y también los discursos de los 5 senadores. Por entonces Michelini estaba en Buenos Aires, Cerro también estaba en Buenos Aires, de los 5 senadores del Frente Amplio. Pero lo recuerdo sí como una marca, la marca de aquel día y de lo que vendría. Es una marca que, para bien y para mal, son de esas marcas que uno sabe que lo acompañarán toda la vida. Sí, sin duda. Y hoy precisamente estás demostrando tú y Alfonso y Ever, y yo también, que no fue un día que olvidamos. Recordamos en muchos de sus detalles. Algunas características de la vida cotidiana de los uruguayos se fueron totalmente, absolutamente. Y esa es una historia que en alguna oportunidad, lo he dicho, no ha sido contada. Los que quedaron en libertad, entre comillas, los que no fueron a la cárcel, pero que debieron vivir y sufrir la dictadura en el día a día. El miedo a perder el trabajo, el dolor de los amigos y de los familiares presos, la prohibición de leer libros que querían leer, de ver películas que querían ver, de escuchar músicos que querían escuchar, la vulnerabilidad de que allanaran tu casa en cualquier momento sin ningún tipo de inconveniente, la precaución de no tener en la vida cotidiana, como a veces sucede, una discusión o un problema con alguien que no identificás, pero que tuviera que ver con las llamadas fuerzas conjuntas de ese momento,
hubo mucho revancha, incluso en los barrios se señalaba que a veces los afectos y las broncas personales se volcaban. Los funcionarios A y B y C, ¿no? Es decir, aquello que marcaba una categoría de los que estaban en condiciones de trabajar y los que no estaban en condiciones de trabajar. La pérdida de todo derecho en lo que tiene que ver con los reclamos laborales, la pérdida de incluso de la libertad de leer, por ejemplo, publicaciones que llegaban del exterior. Había un grupo de militares que recibían esas publicaciones en el aeropuerto de Carrasco, las leían previamente, algunas las prohibían y por lo tanto no ingresaban y otras sí ingresaban. Fue un momento sumamente doloroso. Pero sin embargo, si nos atamos a la realidad, hubo una opinión pública importante, un sector de la opinión pública muy importante que apoyó el golpe de Estado. Y yo no lo digo esto como un elogio ni una excusa para el golpe de Estado, al cual siento como algo absolutamente innecesario en ese momento especialmente, ¿verdad? Siempre uno siente innecesario y además que agrede nuestros principios, un golpe de Estado, la pérdida de la democracia, todo eso. Pero a pesar de todo, si queremos observar esa imagen, que puede no ser la imagen de ustedes y claramente ustedes pueden expresarlo distinto, yo recuerdo que en las conversaciones familiares, donde hubo mucha separación, hubo muchos conflictos entre familiares y amigos con respecto a la política en esos momentos y a la situación política, hubo en el Uruguay un sector muy importante, yo diría no minoritario, que apoyó el golpe de Estado, o por lo menos no lo tomó con una actitud de digamos de rechazo total. Después sí, después se dio las circunstancias y se vio que era el Uruguay sin la democracia. No sé si coinciden ustedes. Yo en principio coincido plenamente con tu análisis. Suele olvidarse que el golpe tenía un apoyo popular muy importante. Incluso, si bien no es lo mismo, cuando en definitiva se termina la dictadura y se procede digamos a las elecciones y a todo el clima previo a las elecciones, había ya transcurridos 12 años de dictadura, todavía había sectores que añoraban con nostalgia ese momento. De modo que, pero esto no es de extrañar, muchas dictaduras en el mundo han tenido apoyo popular. No podemos olvidarnos que cuando Hitler accede al poder, sí, claro, lo hace mediante el triunfo electoral. Sí, claro. Pinochet en Chile. Pinochet Sí. en Chile, de manera Claro. que no es un fenómeno inédito, pero sí, había una fuerte corriente de opinión que obedecía a ese desgaste que tenía la democracia uruguaya, lamentablemente, y que había generado una opinión pública muy alerta, muy gastada por la situación, muy harta de la situación de largo estancamiento que vivía el país, los rumores de corrupción de la política, de inefectividad de los partidos políticos. Todo eso fueron factores que fueron generando ese clima adverso a la democracia. No debemos olvidar que quien se convirtió en dictador fue antes elegido por voto popular. Y no debemos olvidar que quien gobernó esos últimos años previos a la dictadura, Jorge Pacheco Areco, llevó un pelotón de votos y no fue elegido directamente porque la reelección le exigía una cantidad complementaria a la que no alcanzó. Pero yo ahí tendría un matiz, porque compartiendo en términos generales la idea, creo que tenemos que profundizar porque podemos dar una visión equivocada. Claro, Bordaberry fue electo en virtud del régimen vigente y con la ley de lemas operativa, con un poco más de la mitad de los votos del Partido Colorado. Y el 22,5. Ahí está. El Partido Colorado había obtenido un 41% como tal dentro del electorado, el Partido Nacional 40% y el Frente Amplio 18% y fracción. Bordaberry
había obtenido un poco más de la mitad, un 22,5% del electorado. Primer dato. Pacheco había obtenido una gran votación en el Sí Verde, que obtuvo un 33% del electorado. Necesitaba 50% más uno de los habilitados. Bien. La dictadura nunca fue cohonestada por el voto popular. Nunca. Pero es que nunca fue consultada tampoco, ¿no? Fue consultado. El último domingo de noviembre del año 80. Ah, bueno, pero eso después. Que... Estamos hablando del 73, Gerardo. Perfecto, pero el último domingo de noviembre, en la elección que la dictadura llama para cohonestar, en Uruguay ocurre algo que es un récord mundial. Que en una dictadura con restricciones severísimas extraordinario episodio de los derechos humanos, bueno, en Uruguay 57% dijo que no. No tenemos mediciones de opinión pública respecto al 73. Yo presumo, que una buena parte de la población o apoyaba en términos genéricos o era indiferente. Había un gran desgaste de los dirigentes políticos, pero cuando hablamos de apoyo hay que calificar lo que entendemos por apoyo. Por ejemplo, la dictadura de inmediato convocó a elecciones con voto secreto en la Universidad de la República, creyendo de que aplicando el voto secreto, bueno, las dirigencias tradicionales iban a ser barridas. Bueno, la FEU y el movimiento universitario nacionalista ganaron en todas las facultades con voto secreto. La dictadura creyó que aplicando el voto secreto en los sindicatos, las viejas dirigencias iban a ser arrasadas. Bueno, hubo elecciones, porque la disolución de la CNT no fue inmediata, incluso la disolución y la intervención de la universidad, la disolución de la FEU y la intervención de la universidad fue en octubre, luego del terrible episodio de la Facultad de Ingeniería, y eso no ocurrió. Entonces, la palabra apoyo es una palabra ambigua, porque uno dice apoyo es o el voto, o el respaldo en la calle, o está bien la corrección. Grandes manifestaciones. Era una opinión pública. Hubo cierta aquiescencia. Aquiescencia, exactamente. Opinión pública no es lo mismo que ciudadanía.